Con ustedes esta palabra. Hace un tiempo atrás di la primera parte de este mensaje, pero en esta noche quiero compartir lo que es la segunda parte de un mensaje que, como te dije hace un momento, lo comencé a dar hace mucho tiempo atrás. Y se llama así, tocando fondo. ¿Cuándo es que tocamos fondo? ¿Cuándo bíblicamente tocamos fondo? Y muchas veces es la pregunta de más de un cristiano en el Señor a través de los años, de los tiempos, de la vida, donde se pregunta, ¿esto es tocar fondo, Señor? Llegué a lo máximo, como alguien decía, una mujer le dijo al pastor, dice, pastor, porque le habían tirado un trabajo de brujería. Dice, pastor, esto es lo último, como diciéndolo. Y el pastor la mira y dice, bueno, si esto es lo último, gloria a Dios, ya está. Se terminó, no hay más. Y hay muchos que de pronto dicen, esto es lo último. Bueno, si es lo último, no hay más. Se le terminó las balas o las municiones al enemigo. Pero, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que muchas veces llegamos a un momento en la vida donde decimos, ¿tocamos fondo? ¿Toqué fondo? ¿O todavía me falta? Uno dice, ¿a cuánto falta para el fondo? Y otro dijo, cuando llegue te vas a enterar. Pero más allá de todo, tocando fondo, parte número 2. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 37, verso 1. Y como siempre, no lo dejes a tu memoria se olvida, el ser humano se olvida, David te lo decía por experiencia, alma mía, no te olvides del Señor, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, y hablando de hoyo, hablando de pozo, el que te corona de favores. No te olvides, el alma se puede olvidar. Por eso no lo dejes a tu memoria, anótalo. Un día el Espíritu Santo te va a decir, yo te hablé a través de mi palabra, en un mensaje profético, te hablé. Tal día, tal hora, en tal lugar. Como le pasó también a este varón, a este joven llamado José. José literalmente es lo que se llama tocar fondo. En Génesis 37, verso 1, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Toda familia tiene su historia. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Las ovejas también eran de su padre. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos, o sea, lo que sus hermanos hacían en secreto, cuando no estaban reunidos todos. Verso 3 dice, y amaba a Israel, o Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos,
le aborrecían, o sea, lo amaban menos, y no podían hablarle pacíficamente. Cuando una persona aborrece a otra y tiene algo en su corazón contra otra, jamás puede hablarle pacíficamente. Siempre va a saltar para hablarle en forma más fuerte que la otra. Esto me hace acordar la historia de aquellos que dicen, ¿por qué una persona grita a otra persona estando a 50 centímetros de distancia? ¿Acaso la otra es sorda? No, es que la persona que grita es la persona que está más alejada de la otra. Impresionante, ¿verdad? Entonces, dice así, verso 5, soñó José. La palabra José o Yosef significa añadido. Y soñó José, no es casualidad que también los demás lo veían a José como un añadido más. Como diciendo, ¿para qué vino mete? Un sueño. Y lo contó, y justo, se lo contó a sus hermanos, los que lo aborrecían, los que le tenían envidia, los que le tenían bronca. Le tenían todo, lo aborrecían, le tenían envidia, le tenían bronca. Pero tampoco José era inocente en este aspecto. José era un muchachito, ahora te voy a decir, era un muchachito engreído. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía, dice sus hermanos, cuando José le contó un sueño. Encima se la da, habrá dicho, encima se la da el soñador. Bueno, el verso 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atado un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, obvio, saltaron ahí como leche hervida. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más todavía a causa de su sueño y sus palabras. Y soñó José otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna. ¿Qué es el sol y la luna? Diga, el sol y la luna. El sol y la luna no solamente representan lo que siempre sabemos que representa. Que el Señor los creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor, la luna, como señales. Usted ve que el calendario israelí bíblico, el calendario bíblico que está en la Biblia, es un calendario que todas las fechas bíblicas caen justo. Puede haber una variación de días, pero caen justo en una luna. Por ejemplo, en la fiesta de Pascua, estoy hablando de la fiesta de Pascua del calendario israelí. Un día antes, un día después, hubo luna llena. O sea, justo para Pascua, para Pascua judía, Pesaj, hubo luna llena. Entonces, pero más allá de todo, lo que quiero decirte es el sol y la luna, porque esto da para mucho más. El sol y la luna está hablando, también es una referencia a Israel. ¿Me está oyendo? Y también la luna, el sol y la luna es una referencia, es una señal profética. Pero todo esto y también todo lo que sucede con el sol y la luna son señales a Israel y señales a nosotros. Entonces dice, el sol y la luna, dice que el sol representa a Jacob o Israel
porque el sol o Israel es Jacob. Jacob le fue cambiado el nombre. Entonces José decía así: he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y el padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, el sol y la luna? ¿Y tus hermanos, las estrellas, a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué le tenían? ¿Qué dice el verso 11? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y respondió José: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira dónde están tus hermanos. ¿Dónde están tus hermanos? Dice: ¿cómo están las ovejas? Y tráeme una respuesta. O sea que era el mensajero también. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó José a Siquem. Verso 15, y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué busca? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando las ovejas. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les he oído decir, vamos a Dotán, donde José fue. Entonces José fue tras ellos y los encontró en Dotán. Verso 18. Cuando ellos lo vieron lejos a José, antes que llegara a ellos, conspiraron contra él para matarlo o matarle. Y dijeron uno a otro: he aquí viene el soñador. Como diciendo: no hace más nada que soñar. Y ahora pues, dice, conspiraron: matémosle y echémosle a una cisterna que era un pozo sin agua. Y dijeron: y diremos, alguna bestia mala lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, el mayor, lo libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. No sé cuál fue mejor. Le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, como te dije, y no había agua en ella. Y se sentaron a comer, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que le matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volviendo a sus hermanos dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron de ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron a la túnica con sangre. Enviaron la túnica de colores y se lo trajeron a su padre. Y dice: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y el padre la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia mala lo devoró. José ha sido despedazado.
y la bestia eran sus hermanos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a la casa de Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia del faraón. José es una historia tan especial, yo he predicado mucho sobre él, que de pronto tiene mucha enseñanza. Hablé también hace mucho tiempo atrás de la universidad de José. Cuando a veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos. Pero el Señor le sacó a José, entre otras palabras, la túnica de colores, en la cual él se había engreído de tal manera. Si José se había llegado a ser tan arrogante, que no en vano también sus hermanos lo comenzaron a tener más bronca de lo que tenía. Se volvió arrogante el niño o el joven de 17 años, tan engreído se volvió que encima le contó sus sueños a quien no tenía que contarle. ¿Me están oyendo? Si tú no quieres que de pronto te pinchen el globo de lo que tú sueñas, no se lo cuentes a los más carnales que vos. Porque si tú estás en la carne, imagínate el otro, que está con rencor, con envidia, con engreído, orgulloso. Imagínate los otros. O te estoy hablando en el caso tuyo o nuestro. Entonces, si vas a tener un sueño, o si tienes un sueño en la vida, no se lo cuente a uno menor que tú, sino a uno mayor que tú, en Cristo, más maduro que tú, que aún te digan cosas y te aconsejen cosas que tal vez no te agraden. ¿Me están oyendo? Yo en mi vida en Cristo he dicho las cosas como son bíblicamente, le guste o no a quien pepino le agrade. ¿Me están oyendo? Porque no diga, no va a decir eso, porque hay pastores que no dicen nada porque de pronto se le va, ¿viste? Entonces se va lo demás, se va el recurso, se va la mano. Pero de pronto uno ha pagado el precio de decir las cosas que son, como son. Siempre las he dicho. Desde mi familia primero hasta el último. Le agrade o no le agrade. Le guste o no. ¿Me están oyendo? Pero no le voy a decir para que no se enoje. No. ¿Se enoja el chancho y es comida? ¿Me están oyendo? No le voy a decir pobrecito. No. Cuando una cosa es mantener la paz con todo el mundo, como dijo el apóstol Pablo. Mientras dependa de vosotros, estate en paz con todas las personas. Si de pronto quiere decir que después de haberlo hecho todo lo posible para estar en paz. Pero cuando no llega otro momento de que tengas que decir las cosas como tiene que decirse bíblicamente hablando, se dice. Y ese he sido yo. ¿Y quién me enseñó? La palabra del Señor. Entonces, si le vas a decir las cosas, en mi vida en Cristo también, como ministerio, como pastor y como profeta de Dios, nunca he buscado uno más carnal o uno más patarrenga que yo, ¿no? Porque si yo estoy mal, imagínate el otro. Si yo estoy en el pozo, imagínate el otro. Te va a decir, métete más. Pero siempre he buscado a uno más grande o a uno más mayor, más maduro que yo. ¿Me están oyendo? Y maduro es, no estoy hablando de maduro porque el éxito, el liderazgo. No, madurez es cuando todos los aspectos de la vida
integridad, está hablando de integridad. ¿Y sabe qué es desintegración? Le voy a explicar. ¿Sabe qué es la explosión de la bomba atómica? Es desintegración de átomos. O sea, se desintegran. Pero ¿qué es integración? Integridad. Cuando todas las cosas están unidas. Un cristiano íntegro es cuando cuerpo, alma y espíritu y su testimonio están unidos. Desintegrado quiere decir que es una cosa en la iglesia, otra cosa fuera de la iglesia. ¿Me está oyendo? Pero como siempre lo he dicho, sos lo que sos o somos lo que somos, no cuando estamos en la plataforma o cuando estamos en la iglesia, sino cuando estamos en la casa. Ahí sos lo que sos, soy lo que soy. Somos lo que somos. ¿Me están oyendo? Ahí no hay máscaras. Ahí sos tal cual. Si no puedes predicarle a tu familia, si no puedes corregir a los tuyos, ¿cómo tratarás de corregir a los demás? Si no puedes aconsejar a los tuyos, ¿cómo podrás aconsejar a los demás? Y en ese caso, yo he profetizado, pastoreado, aconsejado, exhortado, corregido. Desde mí, el que está hablando, desde personalmente, o muerto a mi carne, hasta el último de mi familia. ¿Le guste o no? Ay, no le voy a decir nada al nene para que no se ofenda. ¿Cómo se llama eso? ¿Ofensa virus? No. Ofelia. Hay algunos que habría que llamarle, en vez de Ofelio, varón, Ofelia. No se le puede decir nada al nene o a la nena porque se ofende. A mí no me venga con esa. ¿Me están oyendo? Y tampoco te la dé de profeta conmigo. ¿Sabe cuántos se la dieron de profeta conmigo y vinieron acá? Vinieron acá y salieron profetizados. No te la des conmigo. Y siempre dije esto, que yo soy uno de esos profetas que la Biblia dice, y te lo puedo demostrar bíblicamente, porque profeta no es solamente a consolar, ¿no? El Señor habló del Espíritu Santo, dice que el consolador, el que consuela, pero también el que convence de pecados. O sea, ¿cómo puedes aconsejar? ¿Cómo puedes de pronto decirle así te dice el Señor a otro, pero no te dice a vos? Ah, no te dice a vos. Es para otro, no para este lado. Pero aquí, en este caso, al primero que el Señor le corrige, al primero que el Señor le exhorta, también le consuela, es a mí. Yo llegué a decirle muchas veces al Señor, Señor, no me dejas pasar una a mí. Pero en fin, te digo esto, que cuando busques decirle a alguien o tu sueño o tus planes, díselo a alguien más crecido que tú, mayor. Porque en este caso, mira quién se lo dijo a José. Se lo dijo a sus hermanos que le tenían bronca, resentimiento, envidia. No solamente planificaron, conspiraron, murmuraron en secreto, reunidos ahí. Hay otra versión que me gusta, dice que José le decía a su padre todo lo que sus hermanos murmuraban en secreto. Obvio que era
Le decía, este es un sapo, le tenían bronca a José. Obvio que José tampoco era muy inocente que digamos, no era una carmelita descalza, no. José estaba ya, como su padre lo amaba tanto y su padre le había hecho la túnica de colores, estaba engreído el muchachito, estaba orgulloso el muchachito, estaba soberbio el muchachito. Entonces, muchas veces atravesamos problemas y dificultades que no entendemos. No la entendemos por el consejo, la vamos a entender por experiencia. ¿Me estamos yendo? En este caso, le pincharon el globo de los sueños a José, pero como era profético se iba a cumplir. Pero más allá de todo, también le pincharon, le trataron de pinchar la soberbia a José, pero humanamente hablando, en la familia no lo podían lograr. El muchachito seguía más soberbio, el muchachito seguía más altivo, el muchachito todavía seguía más engreído. Entonces, nariz para arriba, ¿viste? Repingada y qué sé yo, estaba muy engreído porque su padre le había hecho la túnica de colores y era distinta a la demás. Él sobresalía y lo demás no. Su túnica sobresalía y lo demás no. Entonces, lo que su padre hizo fue profético, obvio, pero el niño, como era un niño, adolecía de experiencia, de expertise. Entonces, este joven se enorgulleció. Eso es cuando de pronto también el Señor le da riqueza a algunos. Dicen, Dios le da pan al que no tiene dientes. No es así. El tema es que muchas veces hay algunos que llegan a tener riquezas, pero como no tienen una mentalidad próspera, como no tienen la mentalidad del reino, como no tienen la mentalidad de la economía de Dios, de las lecciones de la economía de Dios, se pierde. La economía o la prosperidad lo echa a perder. No porque sea mala la prosperidad. Yo anhelo la prosperidad. Yo quiero la prosperidad en todos los aspectos. Nada más que recibió una túnica y el muchachito andaba engreído, más inflado que nunca, ¿viste? Más soberbio que nunca. Un día, escuche bien esto, un día el Señor le sacó la túnica. Sacó la túnica. Y le puso un delantal. Si no se te pincha el globo por el consejo, el Señor tiene manera de hacerte pinchar el globo y volverte humilde, ser servidor, ser un siervo. Si no entiendes por esto, en la escuela, si Dios tiene un plan, como yo creo que lo tiene contigo, no te va a dejar de una manera en que te pierda. Te va a llevar a una universidad, te va a llevar a una escuela, que muchas veces te va a llevar al desierto como Moisés. Moisés estaba tan engreído, era el príncipe de Egipto, uno de los príncipes de Egipto. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando murió? 120. Pero escuche, los primeros 40 de Moisés estaban en el desierto, estaba en Egipto. Los segundos 40 de Moisés estaban en el desierto. Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para matar el Egipto que tenía en su mente. Cuando estaba muerto el Egipto, el mundano, el incrédulo en su mente, se había acostumbrado tanto Moisés. Cuando ya había eliminado Dios el Egipto de la mente de Moisés, el interno de Moisés, entonces Dios lo llamó. Tenía 80 años. Cuando ya no era joven, parecía, tengo una fuerza, voy a hacer lo que quiero, como el río de Ezequiel, hasta los tobillos, hasta la rodilla, hasta los lomos.
Hasta los tobillos, cualquiera sale del río. Hasta la rodilla, también, pero hasta los lomos, también más o menos le va a costar. Pero cuando tiene que cruzarlo a nado, ya no puede salir. ¿Me están oyendo? Hay un momento, un proceso que no vas a entender, que no lo entiendes por consejo, lo vas a aprender de una manera por experiencia. José es un ejemplo de una persona que tocó fondo. Y esto te quiere decir y te habla, te enseña, y que muchas veces, a veces nos preguntamos, ¿toqué fondo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo una persona tocó fondo? José es el ejemplo. Y también cómo puede levantarse por encima de todas esas cosas, del fondo, a llegar a la cima. Muchas veces las dificultades que atravesamos en la vida pueden parecer injustas y en algunos casos insoportables. La historia de José es como una persona que ha tocado fondo puede levantarse desde el fondo y llegar a la cima. Pero ¿qué se necesita para salir del fondo y llegar a la cima? Ahora te voy a hablar. El secreto de José para sobrevivir a las pruebas y tribulaciones y luchas y todas las que vivió, este secreto fue invaluable e increíble, de verdad. El milagroso cambio de José de adolescente arrogante como hijo preferido de Jacob a ser consejero real del faraón es también increíble. Todos queremos, yo quiero salir del pozo y llegar a la cima. José era joven arrogante con su sueño. Un día lo tiraron, como te decía, al pozo. Lo vendieron. ¿Qué significa arrogante? Una persona que carece de humildad o que siente o se cree superior a los demás. Ser arrogante significa altivo, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Y José poco a poco ascendió. Te lo paso en una escala rápida. José ascendió en la escala de un simple sirviente esclavo a mayordomo en la casa de Potifar. De mayordomo a preso otra vez bajó. De preso a encargado de la cárcel subió. De encargado de la cárcel a jefe asesor del faraón. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cuál fue el secreto de José? José, aunque era inmaduro como joven, y si tú sacas la cuenta, José tenía 30 años cuando el faraón lo llamó. Ninguno en Israel podía ser de la tribu de Leví, o mejor dicho, en el sacerdocio en el templo, o servir en el sacerdocio del templo, si no tenía 30 años. Porque 30 años ya era una persona madura, no adolescente. O sea que si tiene 30 años y te comporta como un adolescente, o era un viejo de 80 años y tiene ya, te comporta como un adolescente, como un pibe, como una piba, no me embromé. El secreto de José, aunque era inmaduro como adolescente, en todos los aspectos, biológico, psicológico, social, espiritual, después de sufrir en Egipto, maduró. O sea que aprendió. Se convirtió en un hombre adulto. Y esto fue lo increíble y fue lo posible. Sobre todo, y cómo José se sobrepuso a todo. Uno es debido a su fe, a su confianza en el Señor. Su confianza, su fe perdurable, continua, incesante, permanente, estable, constante, indestructible, inagotable en Dios, frente a todos los problemas que tuvo. Pero no solamente eso. El secreto de José y cómo José se sobrepuso a todo eso, no es solamente su fe,
sino a un corazón limpio, sin rencor. Y este título va a ser el título de una predicación mía. ¿Me están oyendo? Que voy a traer, quiero decir. Un corazón limpio, sin rencor, es el secreto de una oración escuchada. Un corazón limpio y sin rencor es el secreto de una oración escuchada. La Biblia dice que un corazón limpio es aquel que ha sido purificado de la maldad, del pecado, libre de pecado, de malicia, lleno de amor, compasión, misericordia, bondad, vivir en pureza, rectitud delante de Dios, logrado a través del arrepentimiento, la confesión de pecados y la entrega total a Dios. Un corazón limpio. El Señor Jesús habló: bienaventurados los limpios de corazón, Mateo 5:8, porque estos verán a Dios. Limpio de corazón, interior, limpio en el interior. Cuando el Señor le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, a la verdad están muy lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos. ¿Me están oyendo? O sea que de pronto, ¿dónde están los huesos? En el corazón, los huesos podridos. ¿Dónde están las piedras? En el corazón. Donde el Señor dijo: estos son los que en un buen corazón es sembrada la semilla. ¿Dónde? En el corazón. Dios va a permitir muchas cosas como para tocar esto que le pasó a José. También lo que le pasó a sus hermanos. La actitud, la forma en que actuaron con José, la forma que lo trataron, la forma que pensaron de José. Dios va a tratar, de hecho trató con José y trató después en ese proceso con sus hermanos, y la lección llegó. El día de aprendizaje, el día de la lección llegó. Dios te va a tomar la lección. Posiblemente ahora no. Posiblemente o ahora está por llegar tu graduación, porque después de tantos años. Y esto es cuando de pronto, después de tantos años de lección, uno se llega al tiempo de graduación. También el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, Mateo 15:8, mas su corazón está lejos de mí. José se convirtió en un modelo para hacer a todos los que se encontraron con él. E incluso el faraón llegó a reconocer cuando dijo en Génesis 41:38, podemos hallar un hombre como este a quien el Espíritu de Dios, o en quien esté el Espíritu de Dios. Y podemos hablar mucho de esto, pero yo quiero finalizar aquí. José no solamente aprendió, ya no era el muchachito soberbio, engreído, altivo, que se la creía, que tenía la gran túnica. El Señor se la sacó, le puso un delantal. Le enseñó que había que hacer tareas. José aprendió a obedecer. José aprendió a trabajar. José aprendió a servir aún en la cárcel, aún estando preso, aún en la pésima condición, aún en lo peor, aún en el pozo. José aprendió todo eso. Cuando te preguntes por qué muchas veces el Señor permitió ciertas cosas, como lo que le pasó fue afligido José, fue humillado José, sufrió José, lloró José, sintió los látigos del faraón o de los madianitas y también de Potifar José. Fue tentado José por la esposa de Potifar. ¿Me están oyendo? Y José aprendió a decir no. Pero más allá,
Eso sí que era ser un varón. José aprendió a decir no. No al pecado, no a la tentación, no a las cosas malas. Y eso te lleva a una reflexión. Muchas veces va a confrontarte con esto, con esta realidad. ¿A quién servís? ¿A quién adorás? ¿A quién haces caso? ¿A la tentación? ¿A lo que es no? ¿Lo que no hay que hacer? ¿O a lo que hay que hacer? José aprendió en la escala donde lo llevó el Señor, en la universidad. Ya vamos a hablar más detalladamente de eso, una por una, y las cosas que aprendió. Y las cosas que aprendió, después las practicó. ¿Me están oyendo? Pero en este caso, una de las cosas que tuvo que aprender José, por eso que el Señor lo levantaba, por eso que dice la Biblia, y Dios estaba con él. Porque, ¿y qué dice Isaías? Que el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero cuando es un soberbio, el Señor está lejos. El pastor Ricardo Rodríguez siempre dice, cuando yo veo un soberbio, lo veo acá, por ejemplo, veo un soberbio, y miro para el otro lado, ¿dónde está el Señor? Del otro lado. Dice, la Biblia dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, no con el soberbio. Y entonces el Señor le enseñó a José no solamente a servir, a obedecer órdenes, a trabajar, a hacerlo mejor aún siendo esclavo. José aprendió a servir en donde estaba, aún el incrédulo de Potifar, el egipto de Potifar y el egipcio de Potifar y todo lo demás. Aprendió a hacer lo mejor, lo excelente, no lo peor. José no tenía una actitud de desgano, de decir, si no hago más nada, total soy esclavo, voy a hacer lo que me mandan a hacer y nada más. No, José no era así. Y entonces cuando el faraón, en este caso Potifar lo vio, que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. ¿Me están oyendo? Entonces, después de ahí, le vino otra prueba. Porque ¿sabe qué significa tentación? Prueba. Entenderíamos de esta manera. Y salió el tentador a tentar, ¿no? Y salió el diablo a probar. Lo hizo con Job. ¿Acaso? Dijo Satanás al Señor, ¿te sirve de balde? Como dice, este te sirve por interés porque tú le proteges todo. Pero permíteme que lo toque. Y vamos a ver si te sigue sirviendo y adorando. También el Señor le dijo a Pedro, Satanás te pidió para zarandear. ¿Me están oyendo? El tentador salió a tentar, salió a probar. Pedro fue probado. Él no sabía cómo, pero fue probado. Tú y yo no supimos, no sabemos cómo, pero seremos probados. Fuimos probados, seremos probados, seguiremos siendo probados. ¿Me están oyendo? ¿Para qué? O una es para promoción, o otra vez para desaprobación. Pero que vamos, Abraham fue aprobado. ¿No serás probado tú o yo? Si tú crees que no vas a ser probado, tú tienes un problema de orgullo y de soberbia. Es lo mismo que decir, no soy pecador. Todos somos pecadores. Cristo murió por los pecadores. ¿Me están oyendo? Ahora,
murió por el pecado, cargó tus pecados y derramó su sangre para el perdón, la remisión de tus pecados. Me están oyendo, de los míos. Pero José aprendió otra lección y con esto finalizo. Aprendió la lección de perdonar. Si bien el Señor no lo hubiera usado y lo levantado y sacado del pozo y llevado a la cima, si José no hubiera aprendido la lección de perdonar. ¿A quién perdonó José? ¿Dónde está eso en la Biblia? Génesis 45, léelo con tranquilidad. Génesis 45. José llamó a sus hermanos. Para hacerte corta la historia, los hermanos de José, esos que lo habían vendido como esclavo, llegaron a Egipto a comprar granos, trigo. El sueño de José se cumplió. El sueño que le contó a sus hermanos, el sueño que le interpretó el faraón, se cumplió. Y entonces los hermanos llegaron, hubo una gran hambre en todo alrededor, y llegaron los hermanos de José a comprar a Egipto. ¿Quién era el administrador de todo el grano de la tierra en Egipto? José. En la historia de Egipto, José aparece como Sabnat Panea. ¿Me están oyendo? En los libros comunes, la historia común. Aparecieron los hermanos de José allí. José los probó. Si habían venido a hacer las cosas o tenían una mala intención, los probó. Los probó sacándole a Benjamín y dejándolo. Los probó. A ver si volvían a hacer lo mismo, si después de tantos años habían aprendido la lección de cuidar a su hermano menor o no les interesaba como no les interesó a él, sus hermanos de él. Entonces los probó de nuevo. Una lección que no rindes. Para el Señor no es que acá no hay coima. El Señor no tiene coima, no acepta coima de nada ni de nadie. No hay forma. Si tú o yo no rendimos una lección, no importa los años que pasen, se te va a tomar la lección. Y en el caso de los hermanos de José, pasaron muchos años y José los probó. Dijo, traigan a Benjamín, el más chiquito. Y los hermanos dijeron, no, ¿para qué lo quieren? No sabían que era José. Todos sus hermanos no sabían que era José el administrador. Lo habían desconocido. Entonces, dije, dejen a Benjamín acá y vayan a hablarle a mi padre. Y entonces, a darle un mensaje, para hacerte corta la historia. Fueron probados para ver si le importaba a su hermanito menor, como en tiempos atrás José era el hermanito menor. Y en todas esas pruebas idas y venidas, en el Génesis 45, el verso 1, dice que José ya no pudo contenerse. A esto voy. José tenía un corazón perdonador, un corazón noble, un corazón limpio. Y siempre te dije esto, y no hay otro, o sea, yo no he oído mucho, pero siempre te dije esto. Siempre yo he hecho un sincericidio, he aprendido la lección. Y si hay algo que de pronto el Señor me hizo entender y me dijo a mí, es que lo que yo creía que era como heridas, y que guardaba en mi corazón y que la justificaba como herida, no porque me hicieron esto, no porque me hizo esto, no porque mi suegra esto, no porque mi familia esto, lo que yo justificaba, el Señor me dijo era rencor,
es rencor. Y entonces comencé un proceso de sanidad, de salir del pozo. Pero no todos te lo dicen. Por eso te digo algo claro. Yo no soy como aquellos profetas que le dicen solamente, así te dice el Señor para otros, pero no para ellos. A mí el Señor me dice, así te digo yo. Y yo le dije en más de una ocasión, puedo contarte 1000 historias, que los más antiguos en la iglesia lo saben. 1000 historias que pasamos. 1000 cosas. Desde parientes, desde lo que se decían ser amigos. 1000 cosas. Ovejas. Aprendimos el duro proceso del desierto. Aprendimos la lección. Aprendí la lección. Hoy la enseño. Pero muchas veces no se aprende por consejos, se aprende por experiencia. José la tuvo que aprender por experiencia personal. Y eso fue difícil. Y te vuelvo a decir, no importa quién eres, no importa la capa de colores que tengas, no importa cuán engreído o orgulloso te creas, un día el Señor te sacará el manto de colores, la capa, y te pondrá un delantal. Aprenderás a servir. Aprenderás a obedecer órdenes. Aprenderás a perdonar. En tantos años, en tanto tiempo, ¿cuánta Biblia tienes? Sin embargo, ¿no has entendido de lo que dice el Señor? La liberación por medio del perdón. Cuando yo escribí ese libro también fui probado. Y en todos los momentos delante del Señor vivo revisando la biblioteca personal. Lo que muchas veces justificas con heridas, eso se llama, como me dijo el Señor a mí, rencor, resentimiento, amargura. Y mientras estés en ese proceso, si no perdonas, si no sueltas, porque José prosperaba, donde lo ponían a José lo levantaban. Lo metieron en el pozo, lo levantaron de allí, lo vendieron como esclavo, llegó Potifar, en la casa de Potifar trabajó como esclavo, servía como esclavo, pero en un momento dado Potifar dice, todo lo que hace lo hace con excelencia, prospera, todo lo que hace prospera, maneja bien la economía de todo mi rancho, entonces lo puso como el economista, el administrador. Le llegó la prueba, la tentación por la esposa de Potifar y por la mentira de la esposa de Potifar, la vieja esa, llegó a la cárcel. En la cárcel, algunos decían, ¿qué más? ¿Hasta dónde puedo llegar? En la cárcel, el carcelero vio que todo lo que hacía José era con excelencia. Y lo puso como encargado de la cárcel. Nunca estuvo mejor la cárcel que en el tiempo que la administró José. Y en ese tiempo también le apareció a José los desagradecidos. Los primeros, el panadero y el copero,
que le pidieron que a José, interprétanos el sueño. Y José le dijo, cuando yo le voy a dar la interpretación, pero cuando se cumpla, no te olvides de mí. Le dijo al presupuesto al hombre que de pronto iba a estar al lado del faraón. No te olvides de mí. El desagradecido después se olvidó de José. Pero tiempo después, en un momento dado, a uno dijo, te van a colgar del árbol. Y al otro dice, vas a ser restaurado en tu puesto. Pero cuando sea restaurado, no te olvides de mí. Se olvidó, el desagradecido se olvidó de lo que José le había profetizado o interpretado. Pero en un momento dado, cuando el faraón dice, no, estos mangas de inútiles, de magos que tengo acá, adivinos que tengo acá, no pueden interpretar mi sueño. Y justo se acordó, conozco un hombre, el desagradecido, porque se había olvidado de José. Conozco un hombre. Y lo mandaron a llamar. Lo bañaron, lo vistieron, lo llamaron. ¿Me están oyendo? A todo eso, cuando José ya era, el faraón le puso un anillo, le dio, era el segundo hombre más poderoso de Egipto. O sea que del pozo pasó a la cima. Pero José era una persona que tenía un corazón limpio, perdonador. Por eso que te digo, José no era que demostraba una cosa a la vista de todos y otra cosa fuera de la vista de todos. José era quien era en la cárcel, José era quien era en la casa de Potifar, José fue quien fue en la casa del faraón. ¿Me están oyendo? No era que mostraba una apariencia y era otra. Era lo que era. Por eso que te digo más de una. ¿Dónde te digo esto? La lección. Sos lo que sos como eres en tu familia. Como eres en tu casa. Ahí no hay forma de esconderse. ¿Me están oyendo? Si soy un adorador acá en la iglesia, seré un adorador en la casa. Si soy un perdonador acá en la iglesia, un misericordioso acá en la iglesia, también lo seré en mi casa. ¿Me están oyendo? Si soy un ejemplo acá en la iglesia, también lo soy en mi casa. Y eso te lo dice José también. Te lo muestra José. José fue un perdonador porque dice que aprendió la lección. José tenía un corazón limpio, libre de perdón. O sea, un corazón que no está limpio es un corazón que no está libre de perdón. Y entonces, cuando José decía en el capítulo 45 de Génesis, no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y le dijo a sus asistentes, salgan de aquí, y estuvo a sola con sus hermanos, y en el momento de decirle quién era, él perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. La noticia pronto llegó al palacio del faraón, y José en el verso 3, Génesis 45, 3 dice, soy José. Dijo a sus hermanos, mi padre vive todavía. Pero sus hermanos quedaron mudos. Estaban todos atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Verso 4. José dijo, por favor, acérquense. Como Jesús dijo, acercaos a mí. ¿Me están oyendo? José dijo, acercaos a mí. Y entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten por mí, ni se enojen contra ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra en los 2 últimos años durará 5 años más. Y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia y para preservar la vida de muchos más. Pero qué impresionante.
Era como decirle, no fueron ustedes. ¿Quién le diría de ustedes? ¿Quién le diría de nosotros? Ah, no fueron ustedes. Manga de traidores. No fueron ustedes. Manga de ratas. No fueron ustedes. ¿Me están oyendo? Fue Dios. Más de uno de nosotros no hubiese dicho, acá tenés una espada para hacerte la harakiri, toma. Manga de sapos, dirían los colombianos. No, pero José no fue. Dijo, no fueron ustedes. Ahora, ¿te imaginas? El dolor de haber sido traicionado, vendido por sus hermanos, las miserias y los padecimientos que sufrió José por esos hermanos. Sin embargo, le dijo, no fueron ustedes. Eso te da una idea de la lección y la enseñanza de José. ¿Quieres que Dios te saque del pozo? Aprende la lección de José. Porque no saldrás hasta que aprendas a perdonar. ¿Quieres que el Señor te ponga en la cima? Él no pondrá en la cima a nadie, a ningún soberbio, ningún altivo. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres mucha prosperidad? ¿Quién no la quiere? Pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo lo serás en lo más? El Señor dijo, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Pero el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo más lo será. ¿Quieres más? Si no eres fiel en el servicio que prestas, si no eres fiel en lo que el Señor te ha dado, te ha traído a este lugar, te ha llamado a este lugar, si no eres fiel en lo poco, el Señor te quiere restaurar y te está enseñando lecciones para llevarte muy alto, pero tienes que aprenderlas. Tienes que aprenderlas. ¿Me están oyendo? No importa los años que tengas, tendrás que rendirlas. El Señor no es como los seres humanos. El Señor te va a llevar, si te llevas años, si te lleva tiempo, Él te va a esperar. Él es eterno. Podrás tener 100 años y a los 100 años te tomará de nuevo la prueba que no rendiste. ¿Me están oyendo? Y eso que Él te ama con todo su amor, pero eso no te libra de tener la bendición de ser probado o aprobado o desaprobado. Abraham era amigo del Señor. El Señor no era que Abraham decía, mi amigo, tú eres mi amigo. No, era Dios quien decía de Abraham, este es mi amigo. Sin embargo, Abraham, con todo eso, con ese título de que Dios le decía amigo, fue probado. Abraham aprobó. José aprobó. ¿Qué harás tú? ¿Te puede llevar años? Es como cuando una persona comienza a estudiar y años después rinde. Al fin rindió. ¿Me están oyendo? Y en el caso del Señor, te va a llevar años. O puedes aprobar rápido, o puedes aprobar después. Años después. Eso depende de ti y de mí. Eso depende de nosotros cuánto asimilemos y cuánto aprendamos esta lección. Porque el Señor en el Padre Nuestro, el Señor Jesús dijo, oraréis así. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero lo que muchos no leen, que en el versículo 15 dice, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y eso muchos no lo leen, muchos no lo conocen.
Yo no conozco cómo te encuentras, ni sé cómo estás en esta noche, pero sí puedo saber por el Espíritu de Dios que en tu corazón tú necesitas en esta noche aprender la lección y saber que esas cosas que están pasándote y esos fuegos que no se apagan nunca, porque algunos dicen, estás como el bombero loco apagando fuego por todos lados. Siempre hay un drama, siempre hay un problema, siempre hay una dificultad. Y dice, ¿cuándo se terminará? Tal vez, como la historia de José, cuando tú y yo aprendamos la lección. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Todas las aflicciones, todos los problemas económicos, todos los problemas que José estaba llevando y que había sufrido, las miserias, todas las dificultades que vivió, todo el dolor que vivió. En un día, José pasó del pozo del calabozo a la cima del país. Pasó de ser un esclavo, un preso, esclavo, preso, y pasó a ser el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Dios estaba con él, dice la Biblia, porque José tenía un corazón perdonador. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que el Señor te levante, te prospere, haga de ti una persona del pozo, porque te sientas en el pozo? Tocaste fondo. Tal vez no es el pozo económico, es el pozo interior de todos los problemas y todas las dificultades. Y te dice, ¿cuándo se terminará? ¿Tocaste el fondo? José tocó fondo. Los economistas llaman a esto la B corta. José tocó fondo. Bajó hasta el fondo. Llegó hasta el fondo. Dios permitió que llegara hasta el fondo. ¿Sabe cuántos años tuvo preso José? 13. ¿Cuántos años hace que llevas que te sientes como en una cárcel interna? No estás preso externamente, pero interiormente, en tus pensamientos hay una gran carga que lleva durante años. No te puedes librar, es como que estás detrás de los barrotes internos en tu alma, en tus pensamientos, y no te puedes librar. Pero estoy hablándote en esta noche, te estoy predicando en esta noche para que las puertas se abran, para que salgas de esa cárcel interna, esa cárcel espiritual de dentro de tu corazón mismo, y salgas libre hacia lo más, hacia la gloria, hacia la bendición, hacia la cima. Si tocaste fondo, ahora comienza a remontar. Ahora es el momento de remontar. Cuando más oscura está la noche, dice la Biblia, más cerca está el día. Si tocaste fondo, ahora es el momento de remontar. Vas a remontar como el águila. Cuando el águila siente que ya no va más, cuando de pronto se le crea una costra, como un exceso en su pico, hay que lo ata, lo amordaza, no puede comer, no puede hacer más nada. Se mete ahí en su nido, en la altura. Pero después tiene que hacer algo. Tiene que tomar una decisión. Tirarse contra la roca. Para que de pronto eso que se formó sobre su pico se rompa y comience el proceso de restauración. Comienza a rejuvenecer como una aguilita joven. Comience a remontar.
Tal vez este es el momento en que te tienes que tirar contra la roca. Y que tu orgullo, tu soberbia, tú de pronto todo ese cascarón donde te has ocultado se rompa. Y remontes. Y salgas. Y surjas de nuevo a volar en las alturas. De nuevo a atravesar tormentas. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche. Sí sé una cosa. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que las puertas de la cárcel se abran. Y está hablando de aquellos que están presos también en su corazón, en su interior, o presos. Y se van a abrir. Y vas a salir del fondo del pozo a la cima. Este es el momento donde el Señor dice: por causa de la unción, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo Jesús: por cuanto me ha llamado Dios a predicar buenas nuevas a los pobres. Y los pobres está hablando de los humillados, los afligidos, los necesitados, los que se reconocen que necesitan al Señor para prosperar, para salir adelante. Esta es la noche donde el Señor te dice: yo abro la puerta para que salgas de la cárcel interior. Y te voy a bendecir. Y te voy a prosperar. Pero si has aprendido la lección, cierra tus ojos, pon una mano en tu corazón. Di junto conmigo en esta noche: Señor Jesús, en esta noche, al oír tus palabras, yo quiero pedirte perdón, Señor. He entendido. He aprendido la lección. Y tú me has dado la llave para que esa puerta se abra. Para salir del pozo. Del fondo del pozo. Y llegar a la cima. A esa libertad. A esa prosperidad. A esa bendición. ¿Ahora entiendes? Di junto conmigo: yo bendigo a todos los que me han maldecido en el nombre de Cristo Jesús. ¿No dice el Señor: bendecid a los que os maldigáis? Y si no te sale, si dices: no me sale, apóstol, dilo una y otra vez. Dilo aunque no lo sientas. Dilo por obediencia. En el nombre de Jesús. Di en el nombre de Jesús: yo bendigo a todos los que me han maldecido, a todos los que me han dañado. Yo los bendigo. A todos los que me han ofendido, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y vas a ver cómo esas puertas se abren y sales de una vez por todas del fondo del pozo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche